Buen día, hermanas. Ya estamos a la mitad de la semana y a ver, déjenme mirarlas un poquito. Sí, ya empiezan a estar un poquito más santas que antes. Bien, bienvenidas a nuestra plática de este miércoles a la mañana. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quien quiera anotar, Lucas 23:46, un versículo. Lucas nos narra, nos relata, nos plasma esa última escena en que Jesús en la cruz pegó un grito y murió. Y esto que a lo mejor lo vivimos de una manera como terrible, el tema de la muerte, intentaremos transfigurarlo desde la fe y poder ver más allá. El título, Admirable éxtasis. ¿Sí? Admirable es fácil, éxtasis es bueno recordar que lo podemos graficar como salir afuera, ¿no? Salir fuera de uno. Admirable éxtasis. En primer lugar, Lucas 23, en el momento de la muerte, y expiró, entregó: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió Jesús en la cruz. Este fue su salir de sí, entregarse al Padre. A partir de esto, una meditación. Les comparto esta meditación. El corazón, el centro, el corazón de la vida y la persona de Jesús es su comunicación permanente con el Padre, con Abba. Busca su rostro desde niño y en sus manos, como recién lo oímos, en sus manos pondrá su vida a la hora de la muerte. Del Padre se acogió, desde el Padre se entendió y se realizó. En Él confió su destino final y a Él entregó su obra y su persona. Quien conozca a Dios rezará, y quien reza conocerá a Dios. Nuestra vida psíquica, la vida psíquica de las personas excede nuestras intenciones conscientes. Por eso la vida de oración, como la amistad y la vida toda, sufrirá un día una profunda purificación y transformación. Por la mirada y la palabra amada, el hombre sabe quién es él mismo. Esa mirada, esa palabra amada nos dan identidad, nos van volviendo persona, nos van constituyendo persona. Es verdad que persona uno ya es desde la concepción, pero después uno va haciendo suyo esta realidad y encontrando este misterio de qué es ser persona. Esas son las fuentes de nuestra comprensión personal y nos mantendrán humanos mientras sigan manando, como diría San Juan de la Cruz, que bien sé yo la fonte que mana y corre. El corazón es el lugar donde se consuma la personalidad. Es la raíz de la vida espiritual, el lugar de la relación con Dios, donde se percibe su presencia o se siente su ausencia, donde se oye o se responde a su palabra. Aquí se cree, y creer es ir hacia Él poniendo la vida en su luz, a su servicio y bajo su amor. Les comparto una cita, Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué sacamos de este éxtasis también, esta oración bellísima donde Jesús nos abre su corazón? Que de Dios solo habla bien Dios. Eso mismo nos invita
a tener que participar de la autoconciencia de Jesús en este caso. Él nos abre su conciencia. Solo Él conoce al Padre y lo puede revelar. Por eso nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos que participar de esa autoconciencia que Jesús tiene, de ser quien es, de ser el Hijo, de ser Dios. Y eso mismo, fíjense que es lo que nos enseña con otro lenguaje el Salmo 36. Solo en la luz que tú nos das podemos conocerte a ti. En las personas, pero sobre todo en Jesús, no es posible descubrir su identidad si ellas mismas no se revelan y si nosotros del otro lado no les creemos. Abrir el corazón y ser acogido por otro son realidades correlativas, como cara y seca de la misma moneda. Solo con manifestación y consentimiento hay experiencia personal. Por eso nadie es conocido en el sentido fuerte de conocido si por otro no es consentido. Con Jesús pasa lo que con todas las realidades valiosas y gratuitas, que solo si son amadas son creíbles. Así con Él, con otros, pero también con el arte, con la existencia misma. Exigen la gratuidad de la contemplación. Esto que por ahí nosotros estamos muy acostumbrados y con naturalmente vivimos en un rato de adoración eucarística, ¿sí? O en algún momento de nuestra oración personal, mirando una imagen, con la velita, un cuadro, un ícono. Esto lo vamos a poder decir e intentar crecer y experimentar en relación con toda la realidad, con Dios muy especialmente. Entonces hay cosas, con Jesús especialmente, que exigen la gratuidad de la contemplación. Se da en gratuidad y así ha de ser contemplada. Hay que mirarla en paz y sosiego, dejándose arrastrar hacia su fondo revelador. Una pintura o un poema están ahí, desvalidos y frágiles en un sentido, potentes y reveladores en otro. Se los descubre estando ante ellos. Así es Jesús, tanto en los momentos de esplendor como en la pasión y la cruz. Hay que contemplar y dejarse llevar hacia donde Él conduce. Anoten esta cita, Mateo 12:38. Recuerden este episodio en el que se acercan algunos escribas y fariseos y a Jesús le piden un signo. Y Jesús, que cada tanto habla fuerte, ¿no? Y dice, esta generación malvada y adúltera pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. ¡Wow! ¿Qué podemos meditar de esta frase? Entre muchas cosas, que la fe es un acto de amor recíproco. Aquí Jesús tenía gente que del otro lado no lo quería. Por lo tanto, se me cruza otra cita de Jesús, tirarle perla a los chanchos. Jesús dice que no hay que tirarles, porque los supera, no están preparados. Y a eso va esta afirmación de la fe. Es un acto de amor recíproco. Quien le cree y sigue, sabe quién es. Él, el Señor, Dios, pone en juego su libertad junto con la nuestra. Y lo mismo pasa con la vida toda. Exige consentimiento y realización para descubrir su sentido inherente, más profundo, escondido. No es simplemente que las cosas nos pasen y bancarse y resignarse. No, es este juego de ida y vuelta de la vida como tal que me va mostrando el éxtasis. Salen de sí las personas, las situaciones, y yo también salgo de mí a su encuentro para dejarme impactar por eso que me revelan. Por eso el nombre de esta meditación, admirable éxtasis.
y mucho más cuando lo decimos de Dios. Admirable éxtasis, Dios como revelación, nosotros, el hombre, como fe. El conocimiento de Jesús, qué maravilla, es un éxtasis entre Él y nosotros. Una mujer, un hombre, una obra de arte, Jesús, solo es conocible desde el amor. No se imponen, se ofrecen. El amor, la paciencia, la espera, son condiciones de toda creatividad. Cuando nos asomamos a la persona con apuro, violencia o impudor, ella se cierra. No se puede forzar el nacimiento de la obra de arte o la madurez de una persona. Solo el amor puede abarcarlas y contenerlas, ser junto con ellas. Solo el amor. No vale estar midiendo el tiempo. Muchas veces nos mata, ¿sí? O en el celular o donde lo veamos, el tiempo, qué impacientes, ¿no? Qué ansiosos. A ver, hay que pedir la gracia de ser un poquito artista o amante. ¿Por qué? Porque ser artista o amante quiere decir no calcular ni contar. Requiere madurar como el árbol que no empuja a su savia y permanece consolado en las tormentas de primavera, sin la angustia ante el temor de que por ahí no llegue el verano. Sabe que el verano viene, pero que solo llega a los pacientes, a los que están allí descuidadamente tranquilos y abiertos. Sagradas son la oración, la confianza y la esperanza totales. Ellas son las que realmente sanan siempre al espíritu y no pocas veces también al alma y al cuerpo. Jesús, orando y existiendo ante Abba, realiza la suprema revelación, integrando en esa experiencia a los que se hacen como niños. Una gracia a pedir, hermanas. Esto está detrás de hacerse como niños, no a veces esas cosas ingenuas que se nos ocurren, que son buenas, pero no son las más profundas. Un paisaje, una obra de arte y una persona no son bellos como resultado de una demostración que se les concede derecho de existencia. Lo único que reclaman, un paisaje, una obra de arte, una persona, lo único que reclaman es darse, exponerse, como se dan la flor y el rostro amado. Son, no valen. Se dan del todo y no exigen nada. Significan, no producen. Crean sentido antes que eficacia. No hay que legitimarlos desde otro orden distinto de realidad. Solo hay que eliminar obstáculos para que se muestren en todo su esplendor. ¿Nos moveremos de esa manera en la vida? ¿Estaremos atentos a que los otros se muestren así sin más? Porque a veces nuestra manera de vivir y de ser, de prejuzgar, de ser ansiosos, de creer que ya tenemos todo definido, ponen obstáculos. Obstáculos a qué? Al verdadero y profundo encuentro entre el otro que no se anima a hacer porque me tiene miedo. Y lo mismo de mí, que no me animo a desnudarme, a ser frente a los otros quien soy. Anda a saber por qué. También por un cierto temor a que no me entiendan o doy por hecho que no me van a aceptar. ¿Ves lo que está en juego aquí con esta meditación a lo que se refiere el admirable éxtasis? Esta capacidad de poder salir de mí y manifestarme a los otros y darles a los demás ese derecho, porque son, no valen, porque Dios nos hizo de esa manera. Solo sabemos de Dios compartiendo la conciencia de Jesús. Conocer a Dios consistirá en conocer al Hijo, revivir sus modales, imitar sus actitudes y compartir su conciencia de Hijo.
En otras palabras, y una vez más en estos días de retiro, teniendo sus mismos sentimientos. Abba, Abba, papá, papi, pa. Abba, decir Abba implica cariño, confianza a la vez que respeto. Autoridad paterna que no es solo dominio, sino confianza. Y diría, sobre todo quizá, abandono en su providencia. Solo desde Jesús podemos superar el miedo con natural a ser mortales, finitos y pecadores. Solo desde Jesús nos atrevemos a llamarlo y vivirlo a Dios como Padre, como Abba. El silencio no es la... ¿Vieron que tanta importancia le damos en la vida espiritual católica, al menos al silencio? Y no es que no lo tenga, por supuesto que sí lo tiene. Pero sin embargo, el silencio no es la específica actitud cristiana ante Dios. No es lo más propio y específico del cristiano ante Dios, no. Solo podemos callar delante de Dios después de escucharlo. Solo podemos callar delante de Dios después de escucharlo. ¿De qué hablo? Nos han enseñado, somos de esa escuela sobre todo en los introductorios, recuerdo las horas obligadas por regla de silencio que teníamos en el ingreso al seminario en el primer año, donde al principio, te acordarás vos como yo, al principio si no tenías ese hábito, que casi nadie lo tiene normalmente en este mundo en el que vivimos, al principio estar obligado a 2 horas de reloj de silencio era trepar por las paredes. Todos los ruidos empezaban a hacer adentro tuyo y esa es la tarea del silencio, de un silencio externo, pero que está en función de ser un medio para ir gestando el otro verdadero silencio. A eso se refiere con el que el silencio podemos callar delante de Dios solo después de escucharlo. Hay un silencio externo que es preparatorio, simplemente preparatorio, un medio, no un fin. En cambio, hay un verdadero y profundo silencio que decanta y es como hijo o hermano de la contemplación, de cuando vos ya te encontraste ante Dios que se te revela y a vos te impacta eso que te revela y que no podés explicar, ni definir, ni escribir. Sí se vuelve arte, poema, éxtasis, sencillamente. Este es el silencio que hay que pedir, ¿sí? Como gracia. Y en este sentido, el silencio es posterior a la oración, ya no el preparatorio antes de ella, sino es posterior a la verbalización de la fe en el credo y la liturgia. El verdadero silencio está al final. La relación de cada uno con Jesús es un secreto que cada uno guarda en su propio corazón. No porque no pueda compartirlo con otros, pero es casi intransferible, es contar un imposible, ¿sí? Pero es bueno intentarlo cada tanto, como lo que uno hace cuando predica un retiro o habla de Dios a otros. Esa relación es amistad tejida de novedad y sorpresas, de angustias y gozos, donde Jesús nos revela aquella forma de ser que de manera particular quiere imprimir con su mirada. Él lo va haciendo y va plasmando y nos va modelando con su mirada. La espera nace del amor experimentado. El amor al principio quiere anular el tiempo y romper los velos. Diría otra vez San Juan de la Cruz, ¿no? Rompe la tela de este dulce encuentro, acaba ya si quieres. Desde la experiencia de lo inicial se aguarda lo pleno. Jesús se sabe en manos del Padre. La oración es también para Él. Jesús, hombre, es el lugar de encuentro y relación con Él. El ámbito donde vive sus experiencias profundas, donde toma sus decisiones.
El Evangelio todo el tiempo nos muestra que Jesús, antes de bajar de la montaña para elegir a sus discípulos, estaba en oración. Así era Jesús, así tenemos que ser nosotros. En Él miramos lo que nosotros estamos llamados a hacer. Abba, ese encuentro de Jesús con su Padre, que es el encuentro que nosotros tenemos que hacer con Él. Abba expresa confianza absoluta, y solo por eso, absoluta obediencia. Cuando experimentamos el límite del desvalimiento, la soledad o la culpa, siempre podemos volver al Padre. Él siempre vela por los que ama. Y aquí vamos a Mateo 7, ¿sí? 7 al 11, o el paralelo de Lucas 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Recuerdan, el mismo Jesús nos dice, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, a los suyos, ¿cuánto más el Padre dará cosas buenas a los que se lo pidan? Por eso cuando experimentamos el límite, la soledad, la culpa, siempre podemos volver a ese Abba. Quien vive cerca de Jesús y reza, llega a una infancia que no está al comienzo, sino al final de la vida. Forma de madurez suprema es llegar a la inocencia originaria, fruto no de un vacío de conciencia, sino de un desbordamiento de conciencia hacia quien es la meta, es el camino y la meta que nos llama y el fundamento que nos constituye. Nada sería más negador del hombre, de la mujer, del ser humano, que una vida vivida que no mereciera la mirada acogedora y crítica de alguien. Por eso María canta, sirve y ama hasta el final. Ella sabe bien que alguien mira con bondad nuestra pequeñez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Jesús mío, Jesús nuestro, amado Jesús, tú nos enseñaste que el Padre ve en lo secreto, que Abba ve en lo secreto, que nadie es anónimo y vulgar. Danos, Jesús, como a San José en el humilde taller de Nazaret, el gozo de sabernos escondidas en tu amor y valiosas a tus ojos. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya.